Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura, que transmite desde la Loma, Jalisco, y pertenezco a la diócesis de Apatzingán. NO si se escucha, muchas gracias. Miren, el tema que voy a tratar hoy es muy delicado porque nadie quiere como aceptar que se dan cosas totalmente indebidas. Bueno, cuando empezaron las autodefensas hace 10 años, 11, allá por Aguililla andaba un adolescente muy famoso que había andado con los caballeros templarios y que entonces se cambió con los comunitarios de Aguililla. Ese muchacho empezó, bueno, ese adolescente, porque no duró mucho, no sé qué pasó con él, porque además él confesaba que después de esa traición a los caballeros templarios, pues lo iban a matar. Andaba enjollado, tenía como 16, 17 años, con una armota. Él decía que lo habían entrenado y que era pues un sicario eficiente. Por lo que haya sido, se salió de los caballeros templarios y se fue con los comunitarios de Aguililla. Ese no se notaba que fuera un niño porque ya era un adolescente. Pero luego salió que algunos niños andaban con los comunitarios. Quizá pues no como combatientes, pero de todas formas acompañándolos. Y ahora, allá cerca de Chilpancingo, han estado documentando, Chilpancingo Guerrero, que hay como 15 niños y 5 niñas, todos menores de edad, de 11 años a 17, que se están entrenando para defender a sus pueblos. Que la misma gente, sus papás, sus abuelos, sus amigos, sus maestros, no creo que los sacerdotes, y tampoco los maestros, los están incitando a la violencia, a defenderse a través de la violencia. Recuerden ustedes que hubo un niño muy famoso, adolescente, pues, que tableaba a las personas. Había videos, bueno, lo llevaron a la cárcel. Hasta salió en una foto con Vicente Fox y le puso los cuernos a Vicente Fox en la foto. Luego salió que había fingido que tenía menos edad, pero de todas maneras estaba muy chico. No sé qué habrá pasado con él, ni como el de Aguililla, pero seguramente los mataron porque son carne de cañón. Entonces estaba allá en la cárcel de adolescentes o jóvenes que está en Tlalpan, o estaba, pues ya no sé si estaba. Yo me di cuenta de esa cárcel cuando estuve estudiando en México hace más de 20 años y en alguna ocasión una religiosa me invitaba a ir a darles una platiquita a los de esa cárcel. Afortunadamente nunca pude ir, es que las cárceles me deprimen. Y la delincuencia y la violencia entre los niños, bueno, yo lo que pregunto es, dentro de la organización del Estado mexicano, tanto a nivel federal y estatal y municipal, no hay ninguna instrucción para tratar estos casos, defender a los niños y sacarlos de esa violencia a la que se les imponen o se les impone desde muy tierna edad. Que no haya alguna persona de buen corazón en el gobierno
que pueda bajar recursos o buscar la manera de llevar a esos niños a la escuela o a unas guarderías, no sé, yo estoy nada más especulando, lo único que digo es que los derechos humanos, ya sabemos pues que la Rosario Piedra Ibarra, pues esa no sirve pues para nada. La hija pues de Rosario, ¿cómo era? Rosario, bueno, la señora, la que fue famosa. Esa persona, esa mujer, pues no tiene claridad en lo que debe de hacer, porque en lugar de defender a las personas, bueno, aquella era Rosario Ibarra de Piedra, y esta es Rosario Piedra Ibarra, la hija. Y se quejó en una comparecencia, creo que tuvo en el Senado, de que usaban a su mamá contra ella. Bueno, está bien, pero ella no defiende como su mamá a los desaparecidos, porque en ese caso eso era. La Comisión de Derechos Humanos del gobierno de López Obrador debería de atender a las mamás de los desaparecidos y pues darles alguna noticia, alguna esperanza, aunque no hiciera nada. Pero ahora lo que hacen es desaparecer de las listas a los desaparecidos. Sí, Rosario Ibarra de Piedra. Entonces ahora, bueno, mi pregunta es esta. ¿Qué hacer ante esa situación que se da en todos los lugares? Porque allá en Apatzingán, cuando estuve hace un poquito más de 10 años, una viejita fue a decirme, padre, mi hijo se fue con los del cerro. Los del cerro eran los templarios. Su nieto, era su nieto. Mi nieto se fue con los templarios, está chico. ¿Qué hago, padre? Pues pedirle a Dios. Si usted va y lo busca, a usted la matan. Si el muchacho viene y usted lo regaña y él va y les dice que usted lo regañó, como aconseja López Obrador que las abuelitas regañen a los nietos, la matan, señora. Esos no tienen compasión de nadie. Bueno, la pobre señora, pues ahí se quedó con su tristeza de que su nieto se fue allá con los armados, con los del cerro. Y el otro muchacho también contó su historia, el de Aguililla, que un día que tenía 14 años pensó que pues no podía seguir así en la pobreza, en el anonimato, en la nada, y mejor se fue con los caballeros templarios y como tenía habilidades para disparar, inteligencia para descubrir peligros, pues lo pusieron a que fuera de la guardia de los importantes. Bueno, entonces las cualidades humanas, en lugar de orientarse hacia el bien, se orientan hacia el mal porque no hay opciones. No hay opciones entre el bien y el mal. Parece que el bien es menos atractivo, es menos remunerante, se paga pues menos. Parece que las personas, los adolescentes, niños, adolescentes y jóvenes, pues tienen la cultura del narco en los corridos, en las películas, en los videos y en la ropa de muchas personas que se visten como narcos con las botas de piel de caimán y quién sabe cuántos animales, avestruz, con el cinto piteado y el montón de joyas en el cuello y los anillos que relumbran y el sombrerote ese del norte. Pues sí, parecen pues campesinos, pero
falsos, por supuesto. Bueno, esa es la realidad. ¿Qué hacemos nosotros para contrarrestar eso? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es informarnos de una cultura sobre la paz. La cultura sobre la paz son indicaciones de la ONU, de la UNICEF, del Episcopado Mexicano sobre cómo tratar de impedir que las mentes de los niños, adolescentes y jóvenes sea moldeada por los delincuentes, pero ellos tienen muchos medios. Uno de ellos pues, son los mismos delincuentes, que son los héroes, los importantes, a los que les hacen un corrido, a los que los matan, pero antes disfrutaron de la vida, tuvieron muchas mujeres y se dieron unas borracheras tremendas y comilonas y contrataron a artistas famosos para que amenizaran sus fiestas. Posiblemente hasta un obispo los casó, les bendijo, les bautizó a sus hijos. Quizá él, porque yo no creo que un obispo tenga esa mala conciencia de no distinguir entre el bien y el mal, entre servir a Dios y traicionar a Dios, entre ser mensajero del divino redentor y ser cómplice del demonio asesino. Les digo que nada más estoy especulando, no tengo datos de ninguna clase. Luego, nosotros los sacerdotes acá abajo podemos hacer muy poco, porque si en una familia, bueno, estábamos también platicando con unos padres, si en una familia el niño ve la ostentación, la riqueza, la prepotencia, los malos comportamientos del papá, ¿cómo alguien le va a poder quitar de su mente ese ejemplo? Aunque el niño sepa que su papá es asesino, que su papá es narcotraficante, que su papá cobra piso, que su papá asusta a las personas, que su papá cuando se emborracha tira balazos por todas partes, que grita, que insulta, que su papá cuando se pone drogos enloquece, se vuelve violento y luego también pierde la vergüenza y se vuelve sexual o sexista o no sé cómo decir, una persona que ya no respeta reglas de ninguna clase y en una fiesta obliga a alguna chica guapa a que esté con él y a lo mejor hasta llevársela a dormir con él porque tiene poder. Bueno, la corrupción acá en Apatzingán se dio cuando estuvo el Chayo. Cuando estuvo el Chayo hay un lugar que se llamaba, bueno, que se ya volvió a su antiguo nombre, Los Molinos. Es un ranchito que está después del Morado, de Holanda, del Alcalde, rumbo a Tumbiscatío por unas brechas. Y allá en la fortaleza, así le llamaban a ese lugar, que todavía existe, que tiene un palenque y piscinas y cabañas y que tenía jardines esplendorosos, porque por allá hay agua. Y que entonces el Chayo hacía unas fiestas donde él cantaba y el que no se reía le tumbaba los dientes. Entonces les decía a sus achichincles acá de Apatzingán, de allá, consíganme a las chicas de la preparatoria o de la, bueno, de Adolfo Chávez o de bachilleres, de donde fuera, y entonces ya le decían a una chica de 13, 14 años, virgen, virgen. Él no ponía la mano donde la había puesto el muerto.
Y entonces le decía a la chica, mira, te llevamos allá a donde él vive y si le gustas te va a dar una camioneta que en aquel tiempo yo ni me acuerdo, decían Titán. Entonces ya sabían que la que le había gustado al patrón le regalaban una camioneta salida de la agencia Titán. Y la que no, bueno, pues ni modo. Es como las frutas que las muerden y luego las tiran. No les gustó. No le dieron nada. Bueno, pues, alguna bagatela para que se calle la boca. Pero iban voluntariamente. Voluntariamente. No las llevaban por la fuerza. Las convencían. Y por supuesto todas ellas, a lo mejor algunas salieron embarazadas. Quizá la mayoría pues abortaron el monstruo que tenían en su vientre, pero alguna lo ha de haber tenido, alguna tarantada. Bueno, ¿qué hacemos nosotros contra esa mentalidad que es tan fuerte? Está bien puesta. Los corridos, esos narcos, son el pan de cada día en las fiestas. Y luego también esa corrupción en las escuelas donde el narco era el padrino de generación, y la generación llevaba el nombre del narco y ya les daba su tablet o alguna cosa valiosa para aquel tiempo y ya, o su teléfono celular o algunas otras cosas, y entonces la generación del chayo. Bueno, todas esas cosas que les digo como que están ocultas, pero esos niños del narco, esos niños de las autodefensas y esas niñas de la farándula, pues ya están grandes, ya han pasado 20 años desde todas esas cosas, por lo menos 15 años. Y pues si tenía la chamaca 14 años, ahora tiene 29. Si estos niños de 11 años y a 17 siguen en esa formación que tienen dentro de 5, bueno, el niñito de 11 años pues necesita 7 años para tener 18, pero los demás, el de 17, pues nada más ya necesita un año para ya para ser un adulto, pero ya graduado en la maldad, graduado en las cosas malas. Bueno, yo les pregunto esas cosas. Ojalá que todos tengamos ideas. Luego voy a proponerles alguna pastoral, alguna forma de trabajar para crear una cultura de la paz y también herramientas para ir limpiando la cultura de la muerte y poniendo la cultura de la paz. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Hasta aquí es mi plática informal. Voy a comentar sus aportaciones. NO si se escucha, muchas gracias. Maritza Hernández, padre José Luis, buenas noches. Abril Rincón, buenas noches, padre, y a todos los que entren. Se ve y se escucha bien, bendito sea Dios. Jesús Gómez, urge echar fuera al abrazos, no balazos. Bendiciones al grupo. Andrés González, saludos. Saila Rosario Ibarra de Piedra, sí, muchas gracias. Saila, buenas noches, padre José Luis. Eduardo López elige para cargos a los peores para hacer empatía con la gran mayoría de acomplejados. Tienes razón, de todos los que están fracasados en la vida. Jesús Gómez, lástima de nombre esa piedra. Yo de mi parte incluí en mi rezo del Santo Rosario de hoy una oración por su mamita. Padre, bendiciones, muchas gracias. Sí, las personas que conocieron a mi mamá, pues todas ya son grandes.
Vino mi hermana de Estados Unidos con uno de sus hijos y había pensado darles unas enchiladas para después de la misa, que fue a las 12, pero como era difícil lo del comal y todas las demás cosas, mejor hicieron unos tacos y ya los repartieron allí a todas las personas, y su agüita fresca pues de sabor, helada, o agua natural o agua mineral, refrescos. Fueron como unas 50 personas, pero está muy bien. Fue en una ermita que mi mamá rescató de los borrachos, que allá en mi pueblo dicen el guamuchi, acá por la Tierra Caliente se dice el pinzán, y en ese lugarcito el sacerdote del lugar celebra misa cada año durante el novenario de la Virgen de Guadalupe. Y también, pues rezan el rosario. Hacen los 40 y quién sabe cuántos rosarios y se van a rezar allí unas poquitas personas, pero sigue la tradición de hacer una fiestecita. Bueno, entonces les doy las gracias a todos los que hicieron una oración por mi Santa Madre. Rosanelli Sánchez, Padre Segura, buenas noches desde Guadalupe, Nuevo León. Buenas noches, Rosa. NO, el casting de servidor públicos se basa en la idea de que solo hay un sol, el cacas, y se rodea de esperpentos para parecer más apto y también para que le aplaudan más, la mesa que más aplauda. No delegues. Bueno, está bien, pues. ¿Qué opino de la defensa propia? La defensa propia está autorizada. Bueno, no es pecado, hasta es una obligación. Si van a matar a mi familia y yo no soy de armas tomar, pues tengo que defenderla con armas. Porque ¿cómo voy a dejar que la maten? Que violen, que la torturen. Pues sí, la defensa propia, y vean en el pueblo de Israel, cuando los iban y los atacaban, pues ellos se defendían. No hay otra. En la misma iglesia, también en la iglesia dicen, ¿por qué la iglesia hizo la Inquisición? Para defenderse. ¿Por qué hubo papas como Julio II que eran guerreros? Para defenderse. Hay épocas en que los de la iglesia tenemos que pensar como los cristeros y como Monseñor Romero. Hay muchas formas de la defensa, pero la armada, como que siempre le tienen miedo todos los católicos, pero desconocen la historia de la iglesia y desconocen la Biblia, porque en la Biblia está que hay que defenderse. Naturalmente, que Jesucristo propone a algunos que mueran inocentemente, pero también Jesús dijo, cómo quisiera que ya estuviera ardiendo el mundo. Vine a traer la guerra, no la paz. Pero otros pues nada más agarran, vine a traer la paz y no la guerra. Pero también dijo, vine a traer la guerra. Por eso se van a pelear la mamá y la hija, el hijo y el papá, los hermanos con los hermanos y los conocidos con los conocidos, a causa de que unos creen y otros no creen. Y acá yo digo a causa o por la causa de que unos son abusivos de los otros. Y entonces la defensa, autodefensa es un derecho y una obligación. Un derecho en la normalidad y una obligación en los casos de extrema violencia. Si estoy equivocado, pues entonces saquen alguna cita bíblica o alguna otra. A ver, Esperanza Montes, buenas noches, padre. Es triste ver a los niños que en lugar de traer libros carguen armas. Así es.
Jesús Gómez, desafortunadamente desde la época de oro, Cantinflas, Resortes, sí daban risa, pero queríamos ser esos sinvergüenzas, simpáticos. Allá a las 500, el charro negro, ese sí hacía justicia. Sí, y era justicia de ese modo, justicia violenta, pero no masiva, sino selectiva. Saila padre, no es novedad que los niños sean reclutados a temprana edad. A mi abuelo lo reclutó el ejército a los 12 años de edad en 1914. Sí, nada más que antes, ya de esa edad, se consideraba pues un hombrecito, porque eran otras circunstancias y los niños eran más fuertes. Ahora, con la nueva formación esa llena de cariños y de... Ahí va, estornudar. Y de arrumacos, pues vuelven a los niños muy endebles. Y bueno, pero lo curioso está, esos niños, ¿por qué aceptan la violencia si en su casa es al contrario? ¿Por qué se van de su casa algunas chamacas a ser amantes de los sicarios? De menor edad, pues, yo no entiendo. Carlos Salas, ¿qué tal, padre? Saludos a todos. Jesús Gómez, pues ahorita estamos en la generación del Chairo. Sí, y yo ya me cansé de tratar de que vean las mentiras de Obrador. La gente pobre solo repite lo que le dicen que repita, fragmentos, frases que dice López Obrador en sus mañaneras, por ejemplo. Le dije a uno, mira, López Obrador no endeuda al país como lo hicieron los panistas con el y bueno, sacó una retahíla de cosas. Le dije, pues mira, pidió 2 billones prestados para este año y le va a tocar pagar, además de la deuda, pues que son como 6 billones, deuda externa, los intereses, solo los intereses, no van a poder pagar la deuda, porque una cosa es cuando se pide un préstamo para hacer un negocio, para sembrar una tierra, para poner un comercio, y otra es para darse fiestas y darse paquete. Entonces estas últimas deudas son para las elecciones, para que toda la gente pues tenga mucho dinero regalado del gobierno. Y hasta como el extremo fue que me dijo, es que López Obrador le da de comer a la gente. Jesucristo le daba de comer a la gente. Entonces López Obrador es como Jesucristo. Bueno, miren, ante esa estupidez, pues ya no, sí supe qué contestar, pero vi que era inútil. Porque le dije, mira, Jesucristo hacía milagros, agarra el dinero de nosotros. Jesucristo no quería traer seguidores para eso y para robar. Jesucristo quería servidores de los demás. Bueno, pero les digo que eso es inútil. Bueno, Abel Rincón, cada día me sorprende más lo que pasa en mi país. Qué pena. NO, todos somos seres vivos. Por ahora el mal se contiene por sí mismo. El cambio es conceptual primero y después conductual. La cultura de la paz, sí, ya dijo Hegel, que primero llegan las ideas y luego llegan los cañones. Acá diríamos que primero llegan la propaganda, primero llega la propaganda y luego llega la violencia. Fernando Hernández, buenas noches, padre, que Dios nos siga bendiciendo. Sí, Abril Rincón,
Esas cosas porque convierten a un delincuente como el Piedra en héroe. La mamá se convierte en activista y la hija en secretaria de una institución, nada menos que los derechos que el hijo no respetó. Es pues lo que siempre decimos. Pero las mamás no, bueno, el dolor de las madres es el mismo, sea un inocente o sea un delincuente. En eso estamos de acuerdo. Y lo mismo es que aquellos gobiernos desaparecían a las personas y que este gobierno las desaparece. Precisamente se luchó y sacan una foto donde está la señora esa Ibarra de Piedra, donde está Cloutier y donde está Cuauhtémoc Cárdenas, cuando iniciaron la lucha por los derechos humanos, en este caso por los desaparecidos. Sí, los abrazos son buenos cuando son mutuamente y los balazos también. Bueno, eso no lo he experimentado, eso de los balazos que yo haya tirado, pues Fabián Beltrán. Me gustan mucho sus charlas, Padre, Dios lo bendiga, muchas gracias. También a ti y a todos los demás. Maritza Hernández, me gusta estar aquí escuchando lo que nos comparte Padre José Luis. Aprendemos mucho de usted y yo de todos con los que convivo. Ofita Medrano, qué terrible que ahora incluyan a los niños. Saludos, Padre. Sí, o por lo menos ahora lo están haciendo públicamente. Eso también es muy malo, ya no lo hacen de una manera, vamos a decir, discreta, sino ahora ya lo sacan en los videos. Muy triste. Jesús Gómez, votemos Xochitl y que sea lo que Dios quiera. Pues sí. José Mendoza, qué falta de respeto de esa gente que le pone música afuera, Padre. Mira, Jesús Mendoza. Esta es la cultura del narco. Yo no, cuando hablo de todo eso, no lo estoy haciendo desde el vacío. Estoy en un lugar que tiene ese poder de faltarnos al respeto a todos. ¿Sí me doy a entender? Y no puedo ir a decirles nada porque a lo mejor hasta me rayan la madre. Y como ya se murió mi mamá, pues yo no quiero oír rayadas de madre. Bueno, y también soy corajudo, ¿eh? De vez en cuando. Kiko, bendiciones para todos, buenas noches. Pues buenas noches, Jesús Gómez. Liques. Pues sí, háganme el favor de poner liques, porque ya les dije que voy a tener otro proyecto y necesito tener este medio de comunicación más desarrollado. Medina Carrillo, buenas noches, Padre, y a todo el grupo. Pues buenas noches, amigas y amigos. Si Dios quiere, mañana vuelvo a transmitir. Que Dios los bendiga. Y pues pidamos por los niños, y los que tengan niños, tengan cuidado con ellos. Marina Carrillo, buenas noches, Padre, y a todo el grupo. Carlos Salas, buenas noches, Padre. Bueno, buenas noches y que Dios los bendiga.